va a hablar Daniel Bernabé, escritor. Nació en Madrid en 1980, donde pasó parte de su infancia y adolescencia en Fuenlabrada. Ha trabajado en multitud de oficios y profesiones extrañas e innombrables, pero desde hace unos años desarrolla su labor profesional como escritor, librero, redactor y asuntos relacionados con las letras. Redactor de La Marea y colabora en otros medios con artículos de actualidad. Ha publicado 2 libros, de Derrota y Victoria y Trayecto en Noche Cerrada. Sin más, le damos la palabra a Daniel. Avísame cuando vaya por la mitad del tiempo. Buenas tardes a todos y todas. Agradecer la invitación al acto. Yo para empezar quiero que os imaginéis una situación, un contexto que seguro que conocéis, que es un bar de menú del día, e imaginaos a un par de comensales, un par quizá de compañeros de trabajo, que animados por el vino con gaseosa, pues en ese momento de final de la comida, donde estás jugando con las migas que hay en el mantel con el cuchillo, ¿no? Pues te pones a hablar de política y te sientes casi con fuerzas para enfrentarte un poco al mundo entero, ¿no? Normalmente la conversación empieza a tomar cuerpo y hay un momento en que surgen las dificultades que todos los que, bueno, pues de una u otra forma tenemos una vinculación con la política y la izquierda nos encontramos, surge el desánimo y surge esa frase, ¿no? Bueno, es que la gente es tonta, la gente no se entera, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, uno de los 2 comensales que están hablando le propone al otro, quizá porque es algo más mayor y tiene ya asumida una cierta carga de derrota, ¿no? Le propone un juego, jueces del tribunal que hay por aquí cerca, ¿no? Dice, pues sí, puede ser, posiblemente lo sean. Dice, ¿qué te parece? Dice que esas personas pueden ser ideología política. Y el otro le contesta, pues casi sin riesgo de equivocarme, muy posiblemente sean gente conservadora, sean gente de derechas. Vale, ¿no? Dice, incluso su estética marca lo que son. Dice, aquella mesa, y entonces en aquella mesa pues se sientan pues, unos tipos pues, con un pantalón de mono azul, un jersey raído de lana, en fin, ¿no? Y, pues mira, parecen pintores, obreros, que a lo mejor están trabajando en alguna reforma que hay por aquí cerca de alguna oficina o lo que sea, ¿no? Dice, vale, si te pidiera que te jugaras cuál es su ideología política, ¿tú qué me dirías? Y entonces otro dice, ya. El problema se da cuenta en ese momento el otro que, aunque teóricamente podría decir que son gente de izquierdas, porque es la ideología que en teoría correspondería a su situación social, realmente resultaría mucho más difícil averiguar qué es lo que piensan respecto a la política, porque quizás incluso alguno de ellos pues, se ha hecho un pequeño empresario, autónomo, y ya pues cree que su vida es diferente, que sus intereses son diferentes. Si ya nos remitimos a aquella mesa donde hay unos jóvenes que quizás tienen pinta de diseñadores o de administrativos o algo así, ya es totalmente lanzar una moneda al aire, ¿no? Entonces, uno de los 2 comensales le dice al otro, dice, o sea, que lo que me estás diciendo es que es muy difícil averiguar la ideología política de la gente. El otro le respondería algo así como, no, realmente lo difícil es averiguar si la gente sabe quién es. Entonces, ese es el concepto que me parece muy interesante, porque la ideología, al fin y al cabo, no es más que una respuesta práctica, ordenada, para saber dar respuesta a nuestros intereses. El problema es saber cuáles son nuestros intereses, cuáles son los intereses que a ti te corresponden, que debería ser algo relativamente fácil y empírico, pero que juzgando por nuestra realidad no lo es. Precisamente el quiénes somos es algo tan sencillo como la identidad. La identidad, que precisamente es una construcción que bueno, pues se construye a medias entre la realidad material y entre la cultura. Por eso he hecho esta pequeña introducción, ¿no? O por qué la cultura es importante, o cuál es el factor de la cultura que generalmente se nos pasa desapercibido. La cultura dice mucho sobre quiénes somos. Quizá, sin habernos dado cuenta, no sé muy bien cuándo, desde cuándo, ¿no? Realmente, esto es algo que tendríamos un día que pensar, hemos sufrido una guerra de conquista. Las guerras de conquista son diferentes a las de exterminio. Tú cuando quieres hacer una guerra de exterminio llegas a un territorio determinado y matas a todo lo que haya porque te quieres quedar con ese territorio. Una guerra de conquista, lo que necesitas es mantener a la población que hay allí para que trabajen para ti o hagan algún aspecto determinado que tú necesitas. Para obtener esa victoria en la guerra de conquista, lo primero que necesitas es destruir y sobre todo hacer asimilable la identidad del territorio conquistado. Primero ejecutas a los líderes, que son los que quizás hayan marcado el devenir de ese territorio. Posteriormente quemas sus símbolos, destruyes sus formas de pensar como comunidad.
Más tarde pues introduces un idioma extranjero, una moneda que no es la suya, incluso acabas con su religión, por ejemplo. Y por último, empiezas a dar dádivas y ventajas a la población que es colaboracionista con la ocupación, ¿no? Yo encuentro una gran similitud entre lo que nos ha pasado a nosotros como clase social, como clase trabajadora, desde posiblemente los años 80, con una guerra de conquista. No nos hemos dado cuenta, pero de repente cuestiones que más o menos todos sabíamos han desaparecido y resulta que nos comportamos, pensamos y nos relacionamos con la realidad de una forma que no nos toca. Y de hecho creo que es muy difícil que normalmente muchos sepamos cuáles son nuestros intereses, porque hemos perdido el saber quiénes somos realmente, ¿no? Si yo os preguntara qué es la cultura, o al hablar de cultura, cuando tenemos este tipo de debates, pues por un lado podemos hablar de lo que es el régimen de las artes, por ejemplo, ¿no? Las leyes que se hacen, que es un tema muy interesante, pero que yo no voy a tocar, o tocaremos luego quizás. Si os pregunto qué es la cultura, me diréis, pues es lo que hay en un museo, los cuadros que hay en un museo, o es una obra de teatro, o es un libro que me he comprado en una librería. Y es cierto, todo eso es cultura. Pero esos son artefactos culturales muy concretos. La cultura va mucho más allá. La cultura, por ejemplo, también son las ideas que, por ejemplo, se ponen encima de la mesa en un programa de entretenimiento en la televisión. Y generalmente, por ejemplo, todos los que estamos aquí, o casi todos, vemos más televisión que leemos libros, por ejemplo, ¿no? Es decir, la cultura, podríamos decir que por un lado es lo que nos explica como personas, y por otro es lo que nos hace relacionarnos con el mundo, entenderlo de alguna forma. Normalmente, de hecho, además, si somos personas progresistas de izquierda, tenemos una visión de la cultura positiva, humanista. La cultura es algo bueno. Bueno, pero no siempre tiene por qué ser algo bueno. De hecho, todas las formas que marcan lo normal, lo establecido, es decir, todo aquello que sustenta un orden de cosas determinado también es cultura. De hecho, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque normalmente cuando hablamos de luchar contra un sistema económico, hablamos en un orden, digamos, por debajo, pues de presentarnos a unas elecciones, o de realizar cualquier actividad política en un barrio, parar un desahucio, no sé, montar cualquier otro tipo de actividad que sea necesaria. Entonces, no solamente nos estamos enfrentando a unas leyes, un sistema económico, nos estamos enfrentando fundamentalmente a unas formas de pensar, a unas formas de entender el mundo que son las dominantes y que evidentemente tienen bastante que ver con los intereses de la gente que domina esto. Eso también es cultura. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta para enfocar precisamente nuestra lucha, ¿no? ¿Cuál es la relación que habitualmente mantiene la izquierda y la cultura? Cuando hablo de izquierda, hablo de algo mucho más genérico que una organización política concreta, ¿no? Yo, por desgracia, veo que no es del todo la apropiada por todo esto que hemos hablado antes. Creo que es una relación, y aquí sí lanzo la crítica, que suele ser una relación más de dejadez o subalternidad. Es decir, la cultura es algo que está bien, que digamos es una parte del esparcimiento de nuestra vida, cosa que como decía Willy, pues no tiene nada de malo, o por otra parte puede ser casi el complemento estético a las luchas, ¿no? Es decir, alguien diría, oye, qué bonito los poemas que ha escrito aquí la compañera, ¿no? Pero en el fondo, quiero decir, lo importante es la lucha en sí, el poema no es lo importante, ¿no? Cuando deberíamos dar un poco la vuelta a eso, ¿no? Precisamente por todo lo que os estaba contando, la forma, digamos, de poder hacer frente a determinadas formas de pensar que justifican lo normal, que son las que normalmente impiden o dificultan mucho más nuestra actividad política o activista, precisamente son las que se combaten con las mismas armas que se están poniendo encima de la mesa. Luego profundizar esta idea, ¿no? Más cuestiones que a mí no me acaban de cuadrar, ¿no? Y que deberíamos discutir y deberíamos ver, ¿no? A mí, por ejemplo, me inquieta y me horroriza mucho cuando lo típico, ¿no? Llegan unas elecciones y entonces se pide a una serie de artistas que firmen un manifiesto. Yo lo he hecho alguna vez, me han pedido que firmara y, en fin, no tiene en principio nada de malo hacerlo, ¿no? Todo lo contrario. O incluso si una persona, por su trabajo como artista, pues alcanza una relevancia social, es lógico que si tiene la oportunidad, pues por ejemplo recogiendo un premio en su actividad de medios de comunicación, pues aprovecha además pues, para lanzar un mensaje político. Claro, la cuestión es si al final
la actividad política de la persona que hace una actividad cultural debe ir fuera de su actividad cultural. No sé si me estoy explicando. Realmente donde deberíamos dar la batalla son en las creaciones concretas, la mitad, en las creaciones concretas que vamos llevando adelante. Vale, me queda mucho todavía, pero vamos a intentar hacerlo más pequeño, ¿no? ¿Por qué? Yo no sé si os ha pasado, si tenéis ya una cierta edad, creo que todos más o menos nos podemos acordar. Yo además yo cuando era un chaval, ¿no? O sea, de repente un día nos despertamos y todo, en lo que más o menos, todas las cuestiones que teníamos más o menos fijas habían ido cambiando, ¿no? De repente la gente empezó a dejar de hacer las huelgas como las hacía antes, de repente la gente empezó a dejar de votar a la izquierda, de participar en luchas y tal, y de repente llega un tío al poder como Aznar y el Partido Popular, que en principio para cualquier persona que tuviera dos dedos de frente era alguien muy inquietante, ¿no? Sin embargo, la gente pareció perder el olfato. Yo con todo esto de las relaciones que la gente ha mantenido, por ejemplo, con los bancos, yo siempre lo decía, las mujeres mayores, tipo mi abuela y tal, siempre tenían algo muy claro, que con los bancos lejos. O sea, el dinero, bueno, que había que tenerlo, pero del banquero no te fíes. Esa pequeña sabiduría popular, que también es cultura, y que precisamente fue barrida de repente. Y en mi generación, yo creo que hemos sido la primera generación en sufrir este destroce de identidades, ¿no? Yo no sé, pero claro, yo cuando era chaval, en mi colegio, a todo el mundo le encantaba una serie que era Sensación de Vivir, que básicamente consistía en las aventuras y desventuras de un grupo de adolescentes del barrio más rico de Los Ángeles. Si os fijáis, cuando Aznar llegó al gobierno, en la televisión estaban emitiendo una serie que era de un éxito abrumador, que era Médico de Familia, que consistía igual en las aventuras y desventuras de una familia muy de clase media, muy de orden, muy normal, que por cierto el único personaje de clase trabajadora que aparecía era una limpiadora, que además era andaluza y además la pobre era medio tonta, ¿no? Podemos seguir hasta el infinito. Es decir, intento deciros, la ideología, como han dicho también los compañeros, la cultura es profundamente ideológica siempre. Y es curioso porque toda esta guerra de conquista cultural la han ido librando precisamente a través de estas pequeñas cuestiones de entretenimiento que parece que nunca tenían importancia, pero que sin embargo pues han acabado o empezaron a profundizar esta brecha. ¿Quién lleva la cultura adelante? Pues esto es un debate también interesante, ¿no? Porque la cultura debe llevarse adelante por todos, pero sin embargo hay gente que se dedica a ella de una forma más reglada, más profesional, ¿no? A mí siempre me gusta hablar de trabajadores culturales, porque no en vano una de las formas que tiene el sistema de separar la cultura de la gente es hacer creer que quien se dedica a la cultura es un genio, cosa que en general es mentira. Es decir, no hace falta tener unas cualidades especiales para escribir un libro o para hacer otro tipo de cosas, como todo pues requiere unas reglas, requiere una profesionalidad, pero sobre todo lo que se trata es de alejar, de darle un enfoque individual, aislado, ¿no? De pretender que la cultura solamente la pueden hacer las más geniales, cuando no es más que el producto de un momento y de un lugar, ¿no? Es importante que veamos que quien realiza la cultura se encuentra en general en unas posiciones económicas totalmente desastrosas. Es muy difícil vivir de la cultura en este país, por no decir que es imposible, por agilizar, porque me puede meter en todo, por agilizarlo, ¿no? Es que los de la cultura siempre estáis llorando. No sé si realmente pues, es un tema muy largo, ¿no? El tema de las entidades de gestión, quiénes son, qué es lo que han hecho mal, todo esto, ¿no? Lo que quiero que tengáis en cuenta es que también hay una idea muy peligrosa que se ha instalado en mucha gente de izquierdas además, que es la aceptación también de un discurso neoliberal, pero que nos han colado como un discurso progresista, que es que al final el mercado de la cultura se autorregula, cuando no hay precisamente ningún mercado que se autorregule, porque todos se regulan por los intereses de los grandes propietarios. Es decir, al final estamos llegando al punto en el que parece que la cualidad buena, o sea, la gran literatura es la que se vende y fuera, por ejemplo, ¿no? O que la única película que merece ser hecha es la que van a verla muchos espectadores, cuando habría que ver, por ejemplo, en el caso de un libro, la distribución del mismo, lo diferente que es en una gran editorial o en una editorial pequeña. Pero sobre todo ya en la cuestión, y esto os lo hago con personas que seguramente estáis interesadas en la política y en la cuestión social, no es tanto que la gente de la cultura vivamos mejor o peor, sino
que si la cultura es un medio, y que carecemos de industria cultural, nadie puede vivir de la cultura, al final se van a acabar dedicando a la cultura la gente que no les hace falta vivir de nada. Es decir, estamos elitizando el medio cultural y en general el medio comunicativo. Cuando tú pones a escribir o pones a hacer teatro o pones a hacer cine a personas que nunca han tenido en su vida personal ninguna dificultad, no saben lo que es ir a una oficina del paro, no saben qué es coger un cercanías, no saben qué es ser de barrio, raramente nos van a narrar. Y si nos narran, nos van a narrar muy mal, posiblemente de este aspecto dickensiano, paternalista, ¿no? De estos pobres trabajadores que no saben muy bien cómo actuar y que son un poco salvajes. Es decir, lo importante de esto es que si la industria cultural se derrumba, o dicho de otra forma, si se elitiza, difícilmente vamos a poder encontrar expresiones y profesionales que puedan llevar adelante pues las ideas que nos interesan, ¿no? Como clase social. Y ya para acabar, porque tenía muchas ideas aquí y como siempre el tiempo se me dio delante, pero seguro luego podemos ir adelante con ellas. Dar brevemente hacer algunas aportaciones, ¿no? Porque parece que siempre nos quedamos en este punto, es decir, llegamos al momento del análisis. Es que mira, esto está muy mal por estas razones, nos interesa la cultura por esto otro, pero bueno, ¿qué es realmente lo que podemos hacer? Más allá de firmar manifiestos, ¿no? Si os fijáis, en el propio debate político ha habido en estos últimos tiempos un gran debate en torno a la cuestión mediática, cómo llegar a los medios, tal, la cuestión procedimental, de si hay que hacer primarias o no hay que hacerlas, y la cuestión léxica, de si hay que decir izquierda o no hay que decirla, la clase trabajadora o no. Pero sin embargo se ha profundizado muy poco en el debate cultural. Es decir, cómo podemos, se me ocurre, ¿no? Hacer un frente donde podamos luchar con creaciones, con propuestas concretas, contra todo el sistema, contra todo el gigantesco sistema de introducción de ideas políticas a través, por ejemplo, del entretenimiento, ¿no? De hecho, caemos en un... Temo estar siendo tremendamente caótico, bueno, luego me lo decís. Caemos nosotros mismos en un error algunas veces, que es el del artista comprometido, ¿no? Es decir, si luego vais a casa y, bueno, pues hemos estado aquí, ¿no? Con Guillermo, tal, no sé qué, y es gente, ¿no? Y los que había allí pues son artistas comprometidos, ¿no? Claro, realmente yo siempre digo que el artista comprometido no existe, o que si existe, todos son artistas comprometidos. Es decir, no hay nadie que no tenga ideología política. El tipo que escribe un libro, y que escribe un libro pues situado en otra época histórica y habla de otro tipo de temas, tal, no sé qué, él posiblemente crea que no es político, pero él defiende unas ideas políticas aún sin saber lo que posiblemente sean las ideas políticas generales, las ideas políticas dominantes. Eso al final acaba en su prosa, acaba en su forma de contar, acaba en la elección del personaje, acaba en la forma en que plantea el conflicto. Entonces es importante que nos demos cuenta de esto, porque si no al final nosotros mismos podemos caer en la propia identificación de nuestras propuestas. Es decir, temo que al final cuando tú a un colega le dices, oye, vamos al cine a ver una película, así ¿de quién? De Ken Loach, que a mí Ken Loach me gusta mucho, pero te dice, ya tío, es que es un tío muy pesado, ¿no? Que siempre está hablando de política y tal, ¿no? Es decir, es un gran problema porque nos enfrentamos a un sistema cultural que por desgracia algunas veces es tremendamente profesional en algunos productos que ofrecen, otros no. Pero es difícil competir contra eso cuando nosotros mismos quizá nos centramos solamente en algunos aspectos concretos de la cultura. Es decir, si hacemos un crowdfunding para hacer para hacer una producción de algún tipo, posiblemente como somos gente de izquierdas hagamos un documental sobre algo. Que por cierto es totalmente necesario hacer documentales. El problema es que la cultura también marca, digamos, la ventana de lo posible, el marco de lo aceptado. Y normalmente nosotros, frente a ese marco del aceptado, nos enfrentamos con lógica, nos enfrentamos con datos, nos enfrentamos con una historia concreta. La cuestión es que, si os fijáis, ellos, ¿qué es lo que hacen? Contar historias que apelan a los sentimientos. Y generalmente la gente recuerda más y se siente muchísimo más apelada cuando le
cuando le entran por el lado del sentimiento que por el lado de la razón. Yo eso lo echo en falta también en las propuestas que la izquierda cultural hace, ¿no? El poder, porque también hay problemas enormes de dinero, de producción, pero sí es verdad que ponemos muy poca atención en las propuestas que lleguen, que apelen a los sentimientos y de los sentimientos a la cabeza, ¿no? Eso es algo que tendríamos que tener en cuenta. Por último, para acabar, yo creo que si hay una idea general que nos podríamos quedar con ella, es que el gran problema que tenemos no es que se presente Izquierda Unida Unidad Popular a las elecciones y, digamos, saque más o menos votos y que se haya hecho mejor o peor la campaña, o que las ideas que presente Alberto sean mejores o peores, porque a mí hay casos que yo las veo y me parecen que están muy bien. El programa es un programa muy correcto y además plantea respuestas a problemas, ¿no? El problema está en que la cultura general en la que nos movemos separa dos ámbitos, separa el ámbito de la cultura, separa el ámbito de la política y separa el ámbito de la vida cotidiana en tres esferas separadas, cuando realmente esas esferas siempre están juntas, pero de una forma artificial las separa. Cuando se plantean una serie de cuestiones políticas, el problema es que se encapsulan dentro de un momento determinado, de un lugar determinado, y aunque hablen de la vida cotidiana de la gente, es muy difícil que la gente las perciba como que están hablando de su vida cotidiana. Cuando, sin embargo, Albert Rivera se sale a hablar, no es que sus propuestas sean mejores, sino que culturalmente él coincide con lo que está instalado en la mayoría de la gente común. Es decir, sus formas de comunicarse, las ideas que él va proponiendo, como la gestión neutra, ¿no?, de las instituciones, o de que no hay ideología, o de que aquí lo único que importa es pues llevar bien las cuentas, ¿no?, como si esto fuera Por desgracia, no es que Albert Rivera o Ciudadanos sean unos excelentes y unos genios a la hora, no, es que simplemente están jugando en su campo de juego. Ese campo de juego, lo que delimita lo que es posible, lo que delimita lo que es razonable, es precisamente todo lo que marca la cultura, y es ahí precisamente la necesidad de donde tendríamos que intervenir. Y ya,